Ok, vamos a la página 35. Página 35. Vamos a hablar de la obra terrenal de Jesús. Ya hemos hablado de esto. 3 años y medio, 3,5 años Jesús estuvo aquí. La condición y esperanza del hombre. Yo sé que ustedes saben esto, pero va a colocar el marco para lo que vamos a estudiar. La ley de Dios exige una vida sin ¿qué? Una vida sin pecado. Si no le ofrecemos a la ley lo que la ley exige, ¿qué hace la ley? Nos condena a la muerte. ¿Cuántos de los seres humanos le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos condenados a la muerte, sin esperanza. Al menos que el creador de todos ofrezca ocupar el lugar de todos. Solo el que creó a todos los seres humanos puede tomar el lugar de todos los seres humanos. Por eso un ángel no podía. Por eso un ser humano no puede. Solamente el creador de todos podía venir y ocupar el lugar de todos. Y por eso fue que Jesús vino a esta tierra. El Señor Jesucristo vino para vivir la vida que la ley exige. Y luego para morir la muerte que la ley exige. Para que si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, creemos en Él, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, entonces Él toma su vida y nos la pone en nuestra cuenta. Toma su muerte y nos acredita su muerte. Y entonces ahora Dios no me mira a mí, sino que lo mira a Él. Y Jesús intercede y dice, Padre, el pastor Bor se arrepintió, confesó su pecado, tiene fe en mí, por favor, toma mi vida y mi muerte y ponlos a la cuenta de Él. Y me acredita su vida y su muerte. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Qué tremendo es. En ese sentido, Jesús es nuestro sustituto, nuestro garante. Ahora, no significa que podemos vivir como sea. Cristo me salvó, yo creí en Él y ahora puedo vivir como quiera. No. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, de la vida santificada que fluye de la justificación. Lo que yo les describí es la justificación. Pero tenemos que también, cuando hablamos de reavivamiento y reforma, tenemos que hablar de santificación. Así que de eso vamos a hablar en un tema completo. Ahora vamos a resumir entonces, como lo hemos hecho antes, para colocar el marco de lo que vamos a estudiar, vamos a resumir la obra terrenal de Jesús. ¿Dónde comienza la obra terrenal de Jesús? En nuestro campamento. El pueblo de Israel, ¿dónde vivía? Vivía en el campamento, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuál fue el primer paso? Vino a la tierra y habitó entre nosotros. Aquel verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús nació en este mundo para vivir en nuestro campamento primero. ¿Y hacer qué? Vivir la vida perfecta en armonía con la ley, que la ley nos exige a nosotros para ocupar nuestro lugar. Viviendo una vida perfecta. Porque escuchen, si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, el Padre no hubiera aceptado su sacrificio, porque la víctima tenía que ser sin defecto. ¿Qué es más importante, la vida perfecta de Jesús o su muerte? Hay división en el campamento. ¿Cuál es más importante? ¿Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, su intercesión o el juicio? ¿Qué es más importante? No,
Es un paquete. No puede haber uno sin otro. Jesús no puede purificar el santuario con su sangre, al menos que haya derramado la sangre. No podría interceder por nosotros estando muerto. No podría salvarnos del pecado sin haber sacrificado. Y no podría cubrir con su manto de justicia a los pecadores si no hubiera vivido una vida perfecta. Es todo completo. Eso es lo que no entiende el mundo cristiano. El mundo cristiano está enfocado solo en una función de Jesús, la cruz. Pero hay que enfocarnos en todo. Ahora, en el altar del sacrificio Cristo murió cargando nuestra culpa y sufriendo nuestro castigo. En el lavacro, que es el lavacro de la regeneración, el Señor Jesucristo resucita. Y fíjense que está siguiendo el orden. Campamento, luego entra uno por la puerta, el altar de sacrificio. Luego, un poco más adelante, en el atrio, el lavacro. Luego, la puerta, el lugar santo. Luego, el lugar santísimo, pero ahí no termina tampoco. Porque cuando purifica el lugar santísimo, saca los pecados de todo el pueblo de Dios, porque recibieron a Cristo, ahora va a la puerta del santuario y coloca todos esos pecados sobre la cabeza de Azazel. Esa es parte del santuario. ¿Y qué representa Azazel? Satanás, el originador y perpetuador del pecado. Toda la responsabilidad es colocada ultimadamente sobre él. Y es enviado al desierto. Ahí está el destierro de 1000 años de Satanás en una tierra desordenada y vacía. Y luego después del milenio hay un juicio. Porque fíjense, para este tiempo ya todos los seres celestiales están convencidos de que Dios obró bien en todos los casos. Van a estar convencidos nosotros durante el milenio, cuando se abren los registros de los que se perdieron. Los fieles van a decir: Señor, hiciste perfectamente el juicio. El que no está aquí es porque escogió no estar aquí. Pero falta un grupo por convencer: Satanás, sus ángeles y los impíos. Por eso, después del milenio, en visión panorámica, Dios va a mostrar toda la historia del planeta Tierra y todos los actos de los perdidos por los cuales, por su decisión, decidieron perderse. Y cuando terminen de ver la historia, como es, cuando ven lo que Satanás ha hecho, porque ellos hicieron lo que Satanás quería, porque él trabajaba por debajo de cuerdas. Cuando termine eso, se van a inclinar y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Los impíos van a reconocer. Y Satanás se va a inclinar, según la hermana White. Dice: toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Solo en ese momento puede Dios destruir a Satanás y los impíos, porque todo el universo está en armonía de que Dios obró bien. Amén. Ninguna iglesia tiene ese concepto sino nosotros. Es lo que nos hace únicos de todas las iglesias del mundo. El problema es que nos hemos extraviado del santuario como la explicación del plan de salvación a la justificación por la fe. Se enfoca prácticamente todo en la justificación por la fe. Pero la justificación por la fe es solamente una parte de la obra de Cristo. Es cuando el pecador reclama a Jesús como su intercesor y el Señor Jesucristo justifica al pecador. Pero hay mucho más que eso. Ahora, entonces Jesús resucitó. ¿Y qué hace los siguientes 40 días? Estamos en la página 36. Los 40 días, ya lo hemos estudiado, el Señor Jesucristo se aparece a muchos para comprobar que resucitó, porque todavía corre el rumor de que sus discípulos lo robaron del sepulcro, pero Jesús se aparece en persona. Y luego la segunda razón es para explicarles un poco más las profecías que se han cumplido y lo que va a ocurrir en el día de Pentecostés y cómo ellos deben cumplir una misión basado en la comprensión de las profecías. Al final de los 40 días, el Señor Jesucristo fue al cielo
fue arrebatado por una nube al final de los 40 días de estar enseñándole a sus discípulos y comprobando su resurrección. Y fue al cielo, al lugar santo, para interceder por aquellos que pecan. Si alguno pecare, abogado tenemos un intercesor entre Dios los hombres, Jesucristo hombre. Jesús fue allá a interceder, recibiendo clientes individuales para perdonar sus pecados. Y eso lo ha estado haciendo, dicho sea de paso, lo sigue haciendo en el lugar santísimo. En el día de expiación, el sumo sacerdote no cesaba de interceder. Intercedía, pero añadía otra función, que era la función del juicio. Porque si en realidad Jesús se movió al lugar santísimo y ya no intercede, entonces toda la gente de 1844 en adelante están perdidos. Pero Jesús sigue, agrega una función. Muere en la cruz porque necesita sangre para interceder. Y luego usa su sangre para interceder, pero necesita sangre para purificar el lugar santísimo. Es decir, es una cadena de eventos. Así que Jesús asciende al cielo. Vamos a leer Hechos 1, 9 al 11. Estamos viendo la cronología. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, los ojos de los discípulos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que ahora Jesús sale del planeta y va al cielo. ¿Cuántos días pasan después de eso, antes del derramamiento del Espíritu Santo? 10 días. Porque el Pentecostés era 50 días después de la resurrección. Así que Jesús ahora va a pasar 10 días y la pregunta clave es: ¿qué va a estar haciendo durante esos 10 días? Sabemos que estaban haciendo los discípulos, ¿sí o no? ¿Qué estaban haciendo los discípulos durante esos 10 días? Bueno, estaban en primer lugar esperando el poder, como dijo Jesús. Estaban orando como nunca antes. Estaban estudiando la palabra, primordialmente las profecías. Estaban arreglando las rencillas que habían existido entre ellos. Pusieron sus propiedades a disposición de la obra. Se vaciaron del yo y se prepararon para ser llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús no puede llenar lo que está lleno. Por eso Jesús les dio el Espíritu. ¿Saben que les dio el Espíritu Santo en el aposento alto cuando resucitó? En Juan 20 dice, les sopló y les dio el Espíritu Santo. Ese soplo de Jesús era darles el Espíritu Santo para que pudieran sacar el yo. Mientras que en el día del Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Ahora fíjense, ellos durante esos 10 días en la tierra tenían que hacer algo más. Y ese algo más era elegir a un sucesor de Judas. La Biblia menciona quiénes estaban presentes allí. Noten Hechos 1, versículo 13. Estamos en la página 37. La página 37. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban 1, Pedro, y 2, Jacobo, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo hijo de Alfeo 9, Simón el celote número 10 y Judas hermano de Jacobo número 11. Hay ese timbrito que está sonando ahí.
Eso, yo creo que es un celular. Bueno. No olviden apagar los celulares. No quiero competencia. ¿Qué le parece extraño en cuanto a esa lista? Faltaba uno. Eran 11. ¿Por qué había solamente 11? Ahora se va a parar Pedro. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a decir, ahora le voy a explicar qué profecías habían anunciado eso. Pedro entendía las profecías ahora. Entendía que había que elegir a un sucesor. Claro que sí. ¿Quién le enseñó eso? Jesús. ¿Durante qué periodo? Durante los 40 días. Dice allí en Hechos 1, 18 y 19. ¿Por qué razón Judas no estaba allí? Dice allí, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Eso suena como contradictorio con lo que generalmente se cree que Judas se suicidó. Pero aquí dice que cayó una larga distancia y sus entrañas se derramaron, se le explotó el estómago, la barriga. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Judas se suicidó o Judas se cayó de un barranco y se le explotó la barriga? No hay contradicción. Siempre me gusta cómo la hermana White simplifica todo. En el libro Deseado de todas las gentes, página 670, ella escribió: más tarde ese mismo día, cuando Cristo está en la vía dolorosa, cuando está yendo hacia el Calvario, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco. Importante eso, un árbol seco. Es riesgoso montarse a un árbol seco. Así que dice, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado. ¿Se suicidó, sí o no? Sí. O por lo menos tenía la intención de suicidarse. ¿Pero por qué se le explotó el estómago? Bueno, dice, su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Grotesco. Y los que están en la procesión están viendo este espectáculo. Y por lo tanto, durante los 10 días, además de orar y estudiar, Pedro propuso que se nombrara un sucesor de Judas, uno que ocupara el lugar de Judas. Y nos surgen varias preguntas. ¿Por qué consideraba Pedro que era obligatorio hacer esto? ¿Acaso 11 apóstoles no era suficiente? ¿Y por qué debían elegir al sucesor antes del derramamiento del Espíritu Santo? ¿No tendría más sentido esperar hasta después que el Espíritu Santo se derrama y entonces ellos tienen más luz porque tienen el Espíritu Santo para decidir quién debe ser el sucesor de Judas? Eso es lo que dice la razón humana. Pero en realidad es una especulación que no tiene ninguna base. Vamos a ver. Ahora Pedro va a decir que las profecías exigían que se nombrara a un sucesor. Noten lo que dice en Hechos 1:16 y luego vamos a saltar al versículo 20. Dice Pedro a los que están reunidos: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién habló de Judas? David. ¿Fue profeta David? Sí. Pues si habló de Judas era profeta. Sí. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien muera en ella. Es decir, no volverá a su casa. Salmo 69, 25. Y tome otro su oficio. El Salmo 109, 7 y 8. ¿Entendía el apóstol Pedro las profecías ahora? Sí, las entendía cabalmente. No cabe duda alguna. Según hemos visto, por 40 días Jesús había instruido a sus discípulos en cosas concernientes al reino de Dios. Y esta es una explicación que ilustra el hecho de que Jesús había explicado a Pedro estas profecías de los salmos. Ahora, se levantó en un tiempo un mito de que los discípulos se apresuraron a elegir a un sucesor. Dicen que si hubieran esperado y hubieran tenido más paciencia, el Señor hubiera elegido al apóstol Pablo. Eso es lo que dice el libro La venida del Consolador, por Libro de Frum, un libro muy popular en la iglesia. Pero por 5 razones, esa especulación no tiene ninguna base. De que debían esperar, ser pacientes, y después que se derramara el Espíritu Santo, hubieran escogido al apóstol Pablo. Hay una razón que vamos a estudiar un poco más adelante. 5 razones vamos a dar ahora por las cuales ese no era el plan. Vamos a Hechos 1, 21 y 22. Aquí dice qué características tenía que tener el sucesor. Es necesario. ¿Es qué? Necesario. No recomendable. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día, cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿El apóstol Pablo cuadra con ese requisito? No cuadra con el requisito. Porque, bueno, lo vio en el desierto, pero aquí dice claramente, estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Estaban con nosotros. No estaba diciendo que después tuvo una visión de Cristo cuando fue al desierto de Arabia, etc. En segundo lugar, ellos oraron a Dios para que Dios hiciera la elección. Hechos 1, 24 al 26. Dice, y señalaron a 2. A José, llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, ¿sí o no? Orando dijeron, Señor, tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. Yo agregué el pronombre, porque está implícito allí. Muéstranos el que tú escogiste, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Oraron, sí o no? Sí. Oraron de que el Señor conocía. Elige el que tú quieres. Dijeron, el que tú has escogido. Siguieron el paso correcto, orando. En tercer lugar, la hermana White dice explícitamente que el Espíritu Santo escogió a Matías. Noten esta cita, que no la pude encontrar en español. Está en el tomo 3 del libro Espíritu de Profecía, página 264. Ese libro se publicó antes del Deseado de todas las gentes.
Es decir, es una versión más temprana del deseado de todas las gentes, pero tiene información que no tiene el deseado. Fíjense lo que dice. Se seleccionaron 2 hombres, quienes según el escrutinio ¿qué? Cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para cerciorarse de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién lo escogió? El Espíritu de Dios. En cuarto lugar, el relato del martirio de Esteban en Hechos 7 deja claro que Dios quería que Saulo tomara el lugar de Esteban, no el lugar de Judas. Vamos a leer lo que escribió la sierva del Señor. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban. ¿Está claro? ¿Quién debía ser el sucesor de Judas? Debía ser Matías. Escogido por el Espíritu Santo, oraron, cumplía con todos los requisitos, había estado allí desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús, estaba presente. Es decir, que es un mito de que Saulo de Tarso debía ocupar el lugar, el apóstol Pablo debía ocupar el lugar vacante que había dejado Judas. Pero hay una pregunta que no hemos contestado. Y esa pregunta es, ¿por qué era tan urgente elegir al sucesor de Judas antes de derramarse el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Sabemos por qué tenían que hacerlo. Que tenían que hacer eso, ¿verdad? Tenían que elegir el sucesor. Pero ¿por qué la urgencia de elegirlo antes del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál profecía del Antiguo Testamento indicaba que era imprescindible nombrar al sucesor de Judas antes del derramamiento del Espíritu Santo?